acercado. Lo que estaba diciendo Jesús es que estaba aquí frente a vosotros. Está aquí. Gloria al Señor. Usted está al alcance de tomar posesión del reino. Somos guerreros de luz, sal de la tierra. Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Hoy estamos de nuevo en nuestro programa Tomando Posesión del Reino, todos los sábados a las 10 de la mañana. Hoy queremos invitarlos a compartir la palabra del Señor y nos gustaría que nos acompañen en Lucas capítulo 15. Busquen una Biblia si tienen cercana en el versículo número 8. Queremos hablar de la moneda perdida y de muchas cosas, ¿verdad?, que se nos han perdido en el trayecto de nuestro camino, en nuestro diario vivir y pérdidas que hemos tenido tal vez en nuestros hogares, relaciones, amistades, hijos y trabajo, finanzas, cuántas cosas tal vez hemos perdido en este transcurso de nuestra vida, pero yo sé que Dios tiene una palabra preciosa para usted en esta preciosa mañana, así que queremos que nos acompañe en Lucas capítulo 15 y vamos a dar lectura al versículo número 8, dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice, oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Cuando usted comienza a leer el capítulo de Lucas, capítulo 15, usted se va a dar cuenta que comienza a hablar de una serie de pérdidas y entre eso menciona la oveja perdida. Y ahora Jesús utiliza la moneda perdida, este dracma, para ilustrar un tipo de pérdidas. Esta mujer era dueña de 10 dracmas, no una, sino 10 dracmas, cuando nota que la pérdida de una de sus dracmas no la había encontrado y solamente le quedaban 9. Así que comienza un proceso de recuperación hasta que la encuentra. Y así cuando leemos la historia nos damos cuenta, ¿verdad? Todo lo que esta mujer comienza a hacer para poder conseguir su dracma. Aquí la pérdida es un objeto muy valioso, pues una dracma era el sueldo de un día de trabajo en la antigua Grecia. Esta mujer parece que no era rica, ¿verdad? Porque estaba poniendo mucho esfuerzo por conseguir la dracma. Tal vez ella había ya inversionado con este dinero o lo había comprometido para algo, sea para comprar una casa, sea para comprar un carro. Bueno, en aquel tiempo, por supuesto, no habían carro, pero yo creo que usted lo ponga en este punto de ahora, en hoy día, ¿verdad? Que cuando nosotros comenzamos a ahorrar dinero, pues estamos pensando en cómo invertirlo o lo guardamos realmente porque queremos cosas valiosas o cosas que nos cuestan demasiado de mucho dinero y hemos tenido que comenzar a guardar. Pero esta mujer aparentemente, ¿verdad? Tal vez iba a comprar tal vez un burro o algo, ¿verdad? Y estaba, ¿verdad?, dificultosamente buscándola, cómo hallarla y no la encontraba. En aquella época, pues las casas tenían solamente una ventana y por lo tanto a veces eran cuartos así medio oscuros y no tenía la posición de cómo encontrarla. Así que vemos que esta mujer, ¿verdad?, también no tenía la visibilidad necesaria para poder encontrar el dracma y también pues comenzó a hacer algo, ¿verdad?, muy poco peculiar que hacemos nosotros las mujeres cuando se nos pierde algo, comenzamos a tomar la escoba, ¿no?, la escoba de barrer y comenzamos pues a barrer cosas, a meterlas debajo de las camas, de los gaveteros y por todos lados tratando a ver si fue que se fue debajo de la cama y comenzamos a mover todo. Pues esta mujer comenzó, ¿verdad?, tomó su escoba y comenzó para comenzar a barrer. Pero fíjate, dice una cosa muy interesante en el texto que estuvimos leyendo, dice que ella enciende, dice, en la lámpara. Fíjate, qué importante, ¿verdad? Porque nosotros en la oscuridad, por supuesto, si se nos pierde algo, y más si es pequeño, es solamente difícil encontrarlo. Pero fíjate, la palabra lámpara en la Biblia es revelación, es tipo de revelación, y el aceite es tipo de unción, y en el tiempo de antes se usaban los aceites para encender las lámparas, por supuesto, porque no había el tipo de electricidad que tenemos nosotros ahora. Entonces imagínate que cuántas cosas, ¿verdad?, nosotros podemos pensar que se nos pierden por descuido. A veces hemos puesto cosas en lugares que después pasa el tiempo y como no las necesitamos inmediatamente se nos olvida dónde la pusimos. Y otras veces pues las dejamos encima de algún lado y realmente pues se pierde o alguien las toma. Pero fíjate, lo interesante de todo esto es que yo sé que todos en un momento de nuestra vida hemos perdido algo. Hay gente que ha perdido amistades, ministerios, otros pues de matrimonio, hijos y cosas de valor, ¿verdad?, que hemos perdido por falta de descuido. Pero nadie pierde lo que tiene cuando hay revelación.
Hay gente que han perdido la revelación y no tienen ahora ni la mitad de lo que tenían. Y la falta de revelación no te permite ver dónde están las cosas valiosas. Fíjate, y esta pérdida pues ocurrió dentro de los confines de la casa, así que ella sabía que la pérdida había sido dentro de su casa y no en otro lugar. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿verdad? Que hemos perdido pérdida en nuestra casa. A veces hemos tenido relaciones inconclusas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, y la pérdida no es afuera, es dentro de nuestros hogares. Y tenemos que realmente, ¿verdad?, pedirle al Señor que nos revele qué debemos de hacer para poder recuperar lo que hemos perdido. Por eso estamos hablando, ¿verdad?, de que la lámpara es tipo de la revelación de Dios. La misma palabra dice que lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que entendemos que una vez que tenemos la palabra es la lámpara que nos va a dirigir hacia el camino que Dios quiere llevarnos. Así que por eso es muy importante el conocimiento de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que comenzar a ver, ¿verdad?, qué cosas en nuestras vidas necesitan volver otra vez a obtenerlas, a recuperarlas. Porque hay cosas que realmente son importantes, son valiosas. Si nosotros necesitamos llevar una vida en paz, es importante recuperar esas relaciones en nuestros hogares, con nuestros hijos y nuestro matrimonio, que tal vez hemos dejado perder por descuido o tal vez porque realmente no nos hemos entendido. Pero es solamente importante que para seguir este trayecto, ¿verdad?, y vivir esa vida victoriosa que el Señor nos promete, es importante comenzar otra vez a recuperar las pérdidas en nuestros hogares. Pues yo quiero hablarle de esta pérdida, ¿verdad?, y de que hemos estudiado de una otra perspectiva para poder entender la enseñanza que Jesús nos deja ¿verdad?, dicho sobre esta pérdida. Fíjate, las casas acumulan una enorme cantidad de cosas que son inservibles, y yo sé que hay gente que comienzan a comprar una cosa y después no la usan y no le dan ningún uso, y como no quieren dárselas a nadie, ¿verdad?, pues lo que hacemos es que tal vez la ponemos en una esquinita y seguimos acumulando montones de cosas que realmente pues no tienen tal vez ninguna utilidad en el momento. Entonces, y sabemos, ¿verdad?, que imagen en esta mujer que hemos hablado de la drama, pues la poca iluminación tal vez en esa casa pues podía perderse cualquier cosa y no darse cuenta. Pero fíjate que Jesús trae esta enseñanza para ilustrar cómo se pueden perder cosas que están cerca y dentro de esta casa. La intimidad se tipifica o es tipificada por el uso de la casa. La diligencia es tipificada por la mujer. Los hombres en el tiempo de antes se dedicaban al cuidado de los animales, a labrar la tierra, a ir a la guerra, y las mujeres lidiaban con los afanes de la casa y cuidar los hijos. De ella, ¿verdad?, se dependía la educación cristiana también para esos hijos, así que ellas estaban muy bien entrenadas tal vez en los pequeños detalles y pendientes a todo. Y yo sé, ¿verdad?, que cuando a los esposos se le pierden algo, la mayoría de ellos corren donde la mujer, mira mujer, ¿sabes dónde puse aquello? Sí que te acuerdas, y mayormente las mujeres sí se acuerdan dónde es que a veces se han colocado las cosas. O sea que a veces es difícil para una mujer que se le pueda perder algo valioso dentro de la misma casa, pues la mayoría pues sabe dónde realmente han puesto las cosas. Jesús con esta enseñanza nos muestra que no solo alguien se puede perder en un descuido, como la oveja que se perdió, ¿verdad?, que se perdió, pero sabía el pastor dónde se había perdido, porque tal vez se perdió en el trayecto del camino, y el pastor sabía que podía regresar otra vez al campo y encontrarla. Pero en esta escena que estamos viendo, vemos que hay gente que pierden dentro de la misma casa, y la acumulación de basura y la poca iluminación que podemos tener dentro de la casa aumenta las posibilidades de que algo valioso se pierda en la misma casa. Fíjate, cuando comenzamos a analizar, llevando esta parábola a un plano más personal, Jesús puede estar haciendo referencia a esas cosas que se han perdido, cosas personales, cosas que son extremadamente de valor, las cuales son necesarias para tu desempeño en el plan de Dios, tales como dones, talentos, habilidades que tú tienes, ministerio, capacidades espirituales que tú tienes, que las has dejado perder por la falta de uso, o las has echado a un lado porque entiendes que no las necesito ahora. Fíjate, y Dios está llamándonos para hacer cosas grandes en el reino, y necesita que esas habilidades que Él ha puesto en ti le demos el uso necesario para que podamos emprender, ¿verdad?, y podamos ser parte del propósito de Dios en esta tierra. Fíjate, observamos las razones de la pérdida. Esta mujer, por la
la falta de iluminación no podía encontrar el Dharma que había perdido. O sea, que no había iluminación, la luz estaba apagada. Y en la Biblia, como le había dicho, es común el uso de la figura de la lámpara como tipo de revelación. Cuando en una casa hace falta o falta la revelación, comienza a perderse lo valioso que hemos recibido de parte de Dios, haciendo nuestro viaje un proceso bastante difícil y a veces imposible. O sea, que Dios realmente quiere revelarnos, quiere mostrarnos ciertas cosas en áreas de nuestra vida que tal vez también hemos perdido. Sin embargo, la falta de iluminación no permite que nosotros podamos encontrar esas cosas valiosas. Así que fíjate, cuando vemos la historia de Samuel, en el primer capítulo de Samuel, nos damos cuenta, ¿verdad? La falta de revelación que pone en peligro aún algo tan importante como el llamado de Samuel. La Biblia registra en el capítulo 3 de Primera de Samuel, registra que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Dice que no había visión con frecuencia. Así que imagínate la escasez de revelación de parte de Dios. Y más nosotros hablando de que Samuel vivía en el templo y dice que la visión escaseaba. O sea, la revelación escaseaba en aquel tiempo. Así que lo primero que se nos deja saber es que la escasez existente de la revelación de Dios que ocurría en aquel tiempo y la misma tal vez que está ocurriendo en nuestros tiempos, en nuestros hogares, que podemos ir a la iglesia a ministrar, estar allí, sin embargo tenemos muy poca revelación de parte de Dios y tal vez de ver lo que Dios realmente tiene para con nosotros. Por esta razón, cuando Dios llama a Samuel, que había sido consagrado, apartado para vivir en el templo, él mismo, a Jesús llamándolo, Dios llamando, Samuel, 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 y Samuel no puede reconocer la voz de Dios. Así, y ahí de la misma manera nos sucede a nosotros, que aún estando en el templo, y sabrá Dios cuánto tiempo podemos llevar ahí, nunca hemos escuchado la voz de Dios, y si Dios nos llama, no podemos reconocer la voz de Dios. Y aquí podemos ver que no importa el nivel de consagración o de entrega que tenga un creyente, él mismo tiene la necesidad de la revelación escrita de la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu Santo para tú poder conocer la voz de Dios. Fíjate lo importante que es nosotros tener nuestros oídos bastante agudizados para poder escuchar la voz de Dios. Porque una vez que usted puede escuchar la voz de Dios, usted sabe el camino y sabe la voluntad de Dios para su vida. Fíjate que vemos, ¿verdad?, que Samuel necesitaba y estaba siendo llamado por Dios, el Dios que él servía, pero no lo podía identificar porque no conocía a su Dios. O sea, que para conocer a Dios, tú necesitas a Dios. ¿Y cuántos de nosotros realmente tenemos llamado, verdad? Y hemos sido apartados tal vez del vientre de nuestra madre para hacer cosas grandes, pero ese descuido que viene en nosotros tal vez por el no querer o no tener el tiempo tal vez, o tal vez el desánimo, la pereza, o tal vez la depresión, ¿verdad? Y no hemos descuidado realmente de adquirir ese conocimiento a través de la palabra del Señor y buscar la revelación de Dios para nosotros. Desde el creyente tiene la necesidad de ser expuesto a la revelación y así crecer en el conocimiento de Dios. Fíjate, tenemos una Biblia, ¿verdad? Y a veces pues por falta la vagancia o falta de tiempo, no nos tomamos ese tiempo de sacar un tiempo y de escudriñar las escrituras y de realmente analizarla, de meditar sobre ella. Es tan importante porque esta palabra es la que nos va a llevar a poder encontrar el drama perdido, a poder encontrar aquellas cosas de valor que hemos perdido por falta de conocimiento. Fíjate, la revelación nos pone al tanto de los movimientos de Dios y cómo y dónde seremos parte de ellos a través de nuestro llamado. Por lo tanto, la escasez de revelación pone en peligro el momento de tu llamado. Se nos presenta la oportunidad y nos llenamos de temor solo porque desconocemos realmente quién es el que está detrás de la invitación. Y comenzamos a pensar que es el hombre quien nos da la oportunidad porque no podemos ver a Dios más allá del hombre. Fíjate, lo importante de tener realmente ese encuentro, ese contacto con el ser que nos creó. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Una de las maneras en que la falta del conocimiento, ¿verdad?, lo cual llega a través de la revelación, puede destruir al pueblo de Dios, y es que el hombre no responda al llamado de Dios. Fíjate, cuando entramos a la historia del ministerio de Jesús, cómo Jesús entró a la playa, ¿verdad? Y ahí en la orilla de la playa estaba Pedro, estaba Simón, Andrés, Jacobo, estaban ellos allí pescando. Y fíjate, cuando Jesús llegó, solamente ellos escucharon la voz de Jesús decirle, seguidme, y ellos dejaron todo lo que tenían en sus manos por seguir aquella voz que los llamó, aquella invitación en voz alta, que los llamó para que los siguieran. Fíjate, ¿cuántos de nosotros en esta mañana Dios no nos está llamando para hacer cosas grandes para el reino? ¿Cuántas veces Dios no ha llamado a tu vida y sin embargo tú no has respondido al llamado de Dios? Así que tú has perdido un drama en el camino y es necesario que enciendas tu lámpara para que venga esa iluminación del Espíritu Santo y comienzas a hacer y a funcionar en el lugar que Dios tiene para ti. Fíjate, en todos los tiempos y circunstancias, Dios ha llamado a hombres y a mujeres a pelear, a gobernar, a edificar, aún a destruir, a profetizar y a distintas condiciones que muchos de ellos han aceptado y otros, ¿verdad?, se han apartado o no han querido. Pero ellos siempre, fíjate, siempre muchos de ellos han respondido al llamado de Dios antes, ¿verdad?, de embarcarse tal vez en una misión o propósito a favor del pueblo de Dios, pero otros tal vez no aceptaron a la invitación. Unos sí han aceptado, pero otros no han respondido a la invitación de Dios porque no han tenido revelación y han dejado, ¿verdad?, de cumplir el propósito de Dios en la vida de ellos, exponiendo al pueblo a la destrucción, porque Dios realmente necesita tus talentos. Si Dios los ha puesto en tu vida, los ha puesto con algo importante. Fíjate, cuando leemos también la palabra y entramos en el tema de los talentos, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Dios puso en ellos los talentos porque ellos sí tenían la capacidad para poder funcionar en ellos. A uno le dio 5, a uno le dio 3 y a uno le dio 1. Y vemos que el de 5 duplicó los talentos y cuando vino el Señor, aquí tienes tus 10 talentos. Y así mismo hizo el que tenía 3 o 2, los cogió y los multiplicó porque tenía 1, tuvo temor y lo que hizo fue que lo enterró. Y cuando vino el Señor a buscar, ¿qué pasó? Me dijo, aquí tienes tu talento, el que me diste, porque tuve miedo, tuve temor, lo que hice fue enterrarlo. Fíjate, ¿cuántos de nosotros hemos enterrado nuestro talento por falta de temor o porque realmente tenemos el temor realmente y no sabemos qué hacer con él? Sin embargo, aquel que tenía 10 talentos vino y le dio ese que tenía y se lo entregó a él. Toma, como tú diste prueba de que sí podías hacerlo y cumpliste al llamado y pudiste invertir el talento que yo te di, le entregó mucho más. Así que por eso es importante, amado, que ese talento que Dios te ha dado no lo dejes perder y comienza a funcionar en él, porque si Dios lo ha puesto es porque Dios sabe que tú tienes la capacidad de poder funcionar en él. Fíjate, Saúl aceptó el reino de Israel porque el profeta Samuel le habló de parte de Dios. El campamento aún de David fue secuestrado por Turín y Unim porque dieron revelación de la voluntad de Dios. Fíjate, los reyes de Israel salieron a la batalla porque Elías y Eliseo le garantizaban que la presencia de Dios iba a estar con ellos y iba a estar a favor de ellos. Siempre que los hombres de Dios fueron llamados a aceptar estos grandes retos, no le faltó revelación. Siempre buscaban el profeta para que el profeta le diera la revelación del Señor. Fíjate, tú puedes estar sentado en este momento en un lugar donde hay escasez de palabras, lo que hará casi imposible el poder reconocer el tiempo de tu llamado. Y esta es la única manera en que no podrás entender quién es el que te llama. Fíjate, nosotros a veces, ¿verdad?, por la falta de revelación, fíjate, nos confundimos y a veces el diablo pone un espíritu de confusión en nosotros que a veces no sabemos realmente si es Dios o no es Dios el que realmente nos estamos llamando. Y a veces estamos, ¿verdad?, pensando si realmente la carne son las emociones o realmente es Dios el que realmente nos está llamando. Fíjate, por eso es importante, ¿verdad?, conocer la iluminación y tener la revelación de Dios, porque la falta de la luz de la revelación ¿verdad?, del que te está llamando, es cuando realmente comenzamos a perder oportunidades,
riqueza, perdemos los movimientos de Dios, cambios de mucha importancia, porque realmente desconocemos quién es el que nos está llamando. Y a través de toda la vida podemos ver las consecuencias, ¿verdad?, en que vive el pueblo de Dios por la falta de revelación, que eso nos llevó a la cautividad. Bueno, es ahí donde reside la importancia de los profetas, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, pues sin voz de Dios no se movía el pueblo. Fíjate, ahora no estamos en el Antiguo Testamento, pero ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, que es el que nos revela, que nos muestra más su palabra, complementa todo esto, para que no andemos perdidos y podamos conocer y entender el llamado del Señor. Así que aún para salir a la guerra, ellos mismos consultaban a Dios. Fíjate qué importancia, ¿verdad? Fíjate, la casa estaba necesitando una limpieza. Fíjate que cuando leemos la historia de esta mujer del drama, dice que ella, ¿verdad?, tenía que encender la lámpara porque estaba en oscuridad para poder encontrar el drama, que era algo pequeño, pero fíjate, comenzó a barrer la casa. Así que la basura son todas aquellas cosas que no tienen valor, cosas que hemos tal vez guardado por años, las cuales ocupan un valioso espacio en nosotros. Cuando las guardamos pensamos en aquel momento que tenían valor, pues ya el transcurso de los años ya no son tan importantes. Así que la acumulación a veces viene a ser inconsistente, o a veces solo porque no encontramos cómo desconectarnos emocionalmente de las cosas y las seguimos guardando. Son muchas las cosas que el creyente mete en su vida, en su corazón, y que realmente lo que son estorbos y ocupan un espacio. Y la basura significa aquellas cosas que están atadas al pasado tuyo, que es un pasado que ya no es. Óyeme bien, tienes que deshacerte de ese pasado, como las relaciones pasadas, traiciones, sentimientos viejos. Hay que comenzar a barrer de aquellas cosas que nos están haciendo daño en nuestras vidas. Hay que comenzar a sacar raíces de amargura, falta de perdón, odio, rencor, envidia, palabras maldichas. Ay, a veces tenemos tanta basura dentro de nosotros que es sumamente importante comenzar a sacar. Esta mujer dice que cogió y comenzó a barrer la basura, a barrer en su casa para encontrar lo más valioso que estaba buscando, que era el drama. Cuántas traiciones nos han hecho y cuántas cosas hemos acumulado por años dentro de nuestro corazón, que es necesaria para recibir la revelación de Dios, comenzar a sacarla, comenzar a moverla, porque no nos permite escuchar la voz de Dios, porque no nos permite crecer. Hay que comenzar, oye, a barrer de adentro para afuera. Vamos a barrer esas cosas que han estado estorbando por años y que tal vez llevan tiempo ahí que tú ni te acordabas que estaban ahí. Así que es tiempo que yo creo que esta mañana tú entiendas la importancia de comenzar a sacar cosas que han estado estorbando, que llevan mucho tiempo y que están guardándolo ahí, que están tapando las cosas que realmente son de valor, que están dentro de nosotros. Las cosas nuevas que Dios tiene para ti están entre las cosas viejas. Tienes que comenzar a botar, a sacar lo que no te deja ver lo nuevo de Dios en tu vida. Si se te perdió la visión, si se te perdió la pasión por la obra del Señor, gente que tienen el ministerio, ¿verdad?, que han perdido y están entre la basura, hay tantas cosas mezcladas. Alguien te dijo que tú tal vez no servías y te olvidaste del don que Dios te dio, o alguien que no te dio la oportunidad de crecer, o alguien que simplemente te dijo, sabes que tú no sirves, échate por un lado, es más, lo que tú piensas a nosotros no nos interesa. Cuántas cosas, no sé, cosas que tú has estado lidiando en tu vida y que han estado aquí en el inconsciente, ¿verdad?, y se han acumulado en el corazón. Es tiempo de comenzar a sacarla, porque Dios quiere traer un mover nuevo en tu vida. Dios quiere darte la revelación, la iluminación para que tú comiences a caminar. Es tiempo de que comiences a encender esa lámpara que lleva tanto tiempo apagada, para que te muestre el camino de la verdad y tú puedas entrar en la verdad de Cristo. Fíjate, por eso es importante comenzar a sacar ese pasado. Vamos a echar las cosas viejas para afuera. Experiencias pasadas, emociones encontradas, resentimientos, relaciones que tal vez nos han hecho daño. Oye, pecados, conductas carnales, las cuales se han practicado por muchos años. Chismes viejos, qué sé yo. ¿Cuántas cosas realmente no hemos estado acumulando en nuestras vidas? Y por eso es necesario comenzar a sacarlas. Fíjate, Jesús enseña, ¿verdad?, con esta historia sobre el drama perdida, que es tiempo de encender la lámpara. Y cuando hay este tipo de pérdida es necesario que busquemos la revelación de Dios. Y número uno, debemos escudriñar la palabra escrita. Tenemos que regresar a
la palabra, porque nos vas a permitir a regresar a esa experiencia espiritual donde tú vas a poder ver y entender la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios va a provocar la fe necesaria en la vida del hombre para que éste pueda agradar a Dios. La palabra dice que la fe, dice que porque sin fe es imposible agradar a Dios, y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que para que tú puedas agradar a Dios y tú puedas adquirir ese conocimiento, es importante que tú comiences a crecer en fe, y por eso es importante que te entres, óyeme, que comiences a escudriñar la palabra escrita. Número 2, tienes que aceptar el logo revelado, la palabra, y permitirle al Espíritu Santo que haga una rema dentro de ti. Cuando el creyente regresa a la palabra de Dios y acepta su autoridad, el Espíritu Santo comienza a revelar una palabra específica, un rema en la vida del hombre. Óyeme, esa palabra comienza a hablar a tu corazón, esa palabra te ilumina la voluntad específica de Dios para tu vida. Así que una vez que tú comiences a escudriñar este logo revelado, pídele al Señor, ¿verdad?, que te dé esa palabra específica para tu vida, para que tú conozcas la voluntad de Dios. Y número 3, regresa al lugar secreto en humillación y aceptación. La palabra dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en pública. Sin intimidad, amado hermano, amigo, no hay revelación de secreto. Así que la invitación de Jesús a sus discípulos para que ellos entraran a ese cuarto secreto, a ese lugar de intimidad llamado el lugar secreto, allí es para que conozcan los secretos de Dios. En la intimidad es realmente cuando aprendemos a aceptar la voluntad de Dios. Fíjate, así que es tiempo de comenzar a barrer la casa. Llegó el tiempo de sacar todas las cosas que no nos permiten que tú puedas entrar en aquellas cosas que son relevantes para tu propósito. Lo que se barre hacia afuera es porque no tiene ningún valor. Así que no dejen la basurita y el polvito en una esquina para después sacarlo. Porque ustedes saben que el polvo usted lo deja allí, pasan 2 o 3 días y vuelve otra vez el polvo y se riega en la casa. Así que si te decidiste barrer y comenzar a sacar de tu casa, abre la puerta y saca hacia afuera, y no dejes nada en las esquinitas porque otra vez se acumula nuevamente el polvo. Así que comienza a desprenderte, óyeme, comienza a desprenderse, comienza a renunciar de todas esas cosas que están estorbando por todo este tiempo que tú puedas entrar en la voluntad de Dios. Es muy importante que esas cosas que estén guardadas, hazlo con diligencia como hizo ella, que con diligencia encendió la lámpara y comenzó a barrer para encontrar su drama. Así que esas cosas que tú habías perdido, esas emociones, actitudes, rechazo, vamos a comenzar nuevamente a dar un espacio, un valor, un espacio para que el Espíritu Santo sea el que comience a iluminarlo. Dios te bendiga y gracias por compartir este programa con nosotros. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Así es que levántate y toma